Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Qué gusto que estén en nuestra sintonía. Importantes acontecimientos se registraron a lo largo de esta semana y en los próximos 60 minutos les contaremos detalles. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, Elena, muchísimas gracias. Hola, amigos. Nuestro compañero Cristian Caiza acompañó a un nuevo contingente de ecuatorianos que se desempeñan como cascos azules en Haití. Más adelante les informaremos sobre la importante misión que deberán cumplir. Mientras tanto, queremos ofrecer un merecido homenaje a la perla del Pacífico, la hermosa ciudad de Guayaquil, en estas sus fiestas julianas. Aquí arrancamos. El modelo de desarrollo impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana le da ese toque especial para que los guayaquileños festejen a lo grande los 477 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Las obras del gobierno han impulsado el buen vivir del puerto principal. Veamos este reportaje. Nuestra situación era muy difícil porque nuestras paredes eran de cañas y plásticos, ¿no? Usted sabe que el pobre nunca iba a tener esa oportunidad. Ella es Esmeralda Estupiñán, quien durante décadas habitó en la zona marginal de Guayaquil, a orillas del Estero Salado, al sur de la urbe. La mujer fue una de las beneficiarias del plan de reubicación del gobierno nacional, mediante el cual se dotó de una casa digna en el plan habitacional Socio-Vivienda a las familias vulnerables de ese sector. Cuando el gobierno ya me dio una casa mejor, que allá donde estábamos viviendo era algo que, el mal oliente, a veces la basura o el estero, porque para mi hijo era algo peligroso. Las calles no estaban en mal estado, todos no teníamos alcantarillado, nada de lo que hay ahorita ya. Guayaquil conmemora este miércoles 25 de julio sus 477 años de fundación, entre cambios trascendentales impulsados por el gobierno, que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes, quienes son testigos del verdadero modelo de desarrollo que en la actualidad experimenta la urbe. Un modelo de desarrollo es una transformación de que hay en la sociedad. Antes no había estos colegios, no había casi nada, pero ahorita con el presidente que tenemos ahora, el Ecuador ha evolucionado bastante. Como ven, este colegio, hay muchas cosas nuevas y para mí el presidente ha hecho muchas cosas buenas y para mí ha hecho un buen, excelente modelo de desarrollo. Salud, educación, vialidad, seguridad, transformación de la justicia, son entre otras las obras emblemáticas del gobierno de la Revolución Ciudadana para la ciudad de Guayaquil, que a decir de sus habitantes les da más de un motivo para ahora sí festejar la fundación del puerto principal. Ahora sí voy a poder celebrar las fiestas de Guayaquil con gusto. Lo que el presidente ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, las personas que viven así marginalmente, también por los discapacitados, nadie lo iba a hacer. Ahora sí uno puede festejar bien las fiestas de Guayaquil. Nos quedamos en esa ciudad para contarles que la reversión de la frecuencia en FM a Radio Morena tras varias irregularidades detectadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, entre las que se encontraron el uso de frecuencias no autorizadas y el no pago del alquiler de la frecuencia por 8 meses, es bien visto por los guayaquileños, quienes expresan que todos los ciudadanos deben cumplir con la ley. Lo que sucedió con Radio Morena es tan sencillo como preguntarle a los ciudadanos ¿qué pasaría si durante 8 meses no pagan el arriendo en el lugar donde habitan? Me votan. Nos votan con enseres y todos a la calle. Me desalojan los primeros 2 meses. Al mes me están votando, a los 8 ni esperan. El proceso contra Radio Morena en su frecuencia FM entró al Consejo Nacional de Telecomunicaciones en 2011. Los reportes del ente de control determinaron que los equipos de esa emisora se encontraban instalados en sitios no autorizados.
Utilizaban frecuencias no asignadas a la empresa y adeudaban 8 meses de pago al Estado por el alquiler de la frecuencia por un monto de $6.890. Por estas irregularidades, el CONATEL decidió la no renovación de la concesión en julio de 2011, aunque de acuerdo a las autoridades, este proceso debió realizarse hace 3 años. Finalmente se concretó el 6 de julio anterior. Durante todo ese tiempo, la radio transmitía de manera ilegal. Estamos en un procedimiento ahorita, por favor, hay una orden judicial de clausura y de allanamiento. Solo cumplimos la ley nada más. En torno a este caso, cierto sector político ha denunciado una supuesta persecución del régimen al propietario de la emisora y asambleísta de Sociedad Patriótica, Luis Almeida. Sin embargo, las autoridades han recalcado que el asunto no es político, sino por las irregularidades y el perjuicio al Estado, algo que los ciudadanos así reconocen. Hay que ser bien claros y bien ordenados. Y si yo tengo que pagar todos los meses agua, luz, teléfono, si tuviera una vivienda todos los meses, pues eso tiene que ser la ley para todo el mundo. O sea, si le han notificado y le han cerrado, entonces ahí sí ellos están en todo su derecho. Si no ha pagado, obligatoriamente debe ser cerrado, pienso yo. Este rato vengo pagando la luz. Me dice el 16 es el máximo plazo. Para que no me suceda nada, tengo que pagar máximo el día 16. Entonces, en todo tenemos que ser ordenados. A veces abusamos porque somos asambleístas o qué sé yo, abusamos y eso no es así. Tenemos que todo estar bajo la ley. Nadie puede irse de la ley. Aunque muchos sectores de la oposición han calificado a la no renovación de las frecuencias como una medida de persecución política, el superintendente de Telecomunicaciones subrogante nos cuenta el porqué de la decisión estatal. Esto al volver de la pausa. En los siguientes minutos vamos a conversar con Claudio Rosas, él es superintendente de Telecomunicaciones subrogante. Es importante que la ciudadanía conozca las medidas que se están tomando con la finalidad de que los diferentes medios de comunicación estén actuando bajo la ley, estén actuando legalmente y dejemos en claro cuál es la situación de ciertos medios de comunicación. Bienvenido al ciudadano. ¿Y cuáles son las razones fundamentales por las cuales la Superintendencia de Telecomunicaciones ha decidido cerrar algunos medios de comunicación, entre ellas varias emisoras y también canal de televisión? Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a la ciudadanía. Respecto al tema de los medios, debo aclarar que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el regulador en materia de telecomunicaciones, quien toma la decisión de renovar o no una concesión, en este caso, a emisoras o canales de televisión, bajo el análisis de los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, lo que ha sucedido en la mayoría de radios, hay dos condiciones bajo las cuales el contrato de una concesionaria puede ser objeto de no renovación, o que no esté al día en los pagos, o que su operación no haya sido conforme fue autorizada en su contrato de concesión. Ahora, hay algunos comentarios en este sentido. Si bien legalmente se ha tomado la decisión y se lo entiende de esa manera, pero algunos críticos, algunos opositores a estas medidas sostienen que pudieron haberle dado un poco más de plazo, pudieron haber negociado de otra manera para evitar el cierre. Bueno, ahí tengo que mencionar que la ley de radiodifusión es una ley que determina de una manera arreglada el proceso a seguir. Hay un proceso determinado, es decir, previo a la terminación de la concesión, 60 días antes, la superintendencia debe emitir un informe de operación de la estación. Posterior a esta situación es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones que en una sesión determina si la concesión continúa o no. Después de esa situación, una vez tomada la decisión, en el caso de que sea la terminación, el inicio de la terminación, el concesionario es notificado y puede ejercer las acciones que crea asistido, y sobre la base de lo cual, en una segunda ocasión, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
revisa los argumentos que ha enviado la concesionaria, los analiza y toma una resolución definitiva. Es decir, que los medios en su momento determinado sí tienen posibilidad de que puedan interceder y apelar ante el organismo rector. De hecho, en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, las resoluciones de no renovación por parte del Consejo han sido sujetas de apelación por parte de los concesionarios y las mismas han sido evaluadas por el Consejo y tomada una resolución en segunda instancia. Recordemos un antecedente: el 13 de mayo del 2009 se otorgó la concesión al Consejo Provincial de Morona Santiago para operar TV Sangay, pero luego de eso hubo algunos inconvenientes, los cuales permitieron y determinaron el cierre de este canal. Las razones fundamentales. Bueno, en este caso de Tele Sangay, ahí hay una situación como ocurre en todas las concesiones nuevas. Una vez que una persona ha tomado la condición de concesionario, tiene la obligación de en un año poner a operar el sistema. ¿Y en qué condiciones debe operar? Conforme dice su contrato de concesión. Y los términos del contrato de concesión obedecen al mismo estudio de ingeniería que fue enviada por la propia concesionaria. Lo que sucede en el caso de Tele Sangay es que en el término de un año, aún considerando el plazo que le dio la Superintendencia de Telecomunicaciones, su sistema no estaba funcionando conforme decía su contrato de concesión. Por lo tanto, eso fue informado al CONATEL. El CONATEL tomó la decisión de dar por terminada la concesión por no operación dentro del año conforme al contrato de concesión. Una de las críticas también tiene que ver con que, si bien ustedes determinan, el organismo rector determina el cierre del medio de comunicación, pero también el requisamiento o requisan los equipos, los aparatos, que sin duda vienen a ser aparatos privados. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, en el momento en que un concesionario pierde su condición de concesionario como tal, una persona pierde su condición de concesionario, después de haberse agotado el debido proceso, las instancias de haberse agotado las instancias administrativas o de la administración pública, lo que debe hacer es apagar el sistema. El artículo 67 muy claramente determina que una vez agotada la vía administrativa o en la vía contencioso administrativa con una sentencia ejecutoriada en la vía contencioso administrativa, la superintendencia puede actuar si el sistema sigue en operación. Lo que sucede es que el artículo 67 no ha sido debidamente leído por los abogados que están asesorando a algunas empresas, porque la condición es o que se haya agotado en la vía administrativa o que haya sentencia ejecutoriada en el contencioso administrativo. Esas son las dos vías que se requieren. Es decir, o lo uno o lo otro. Ya. ¿Por qué hemos actuado? Porque ya se ha agotado la vía administrativa. Hemos recibido una certificación por parte del regulador de que se ha agotado la vía administrativa, de que está en firme la decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Hemos actuado lamentablemente en los casos en los que las concesionarias, o más bien las emisoras, han estado en funcionamiento. Porque en ese momento en que se agotó la vía administrativa, perdió su condición de concesionario y la operación pasa a ser una operación no autorizada. Ya. Y la misma ley dice que nosotros en las operaciones no autorizadas debemos hacer la requisa de los equipos. Entonces están actuando al margen de la ley y por ello es que toman estas decisiones. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué sucedió? Y todavía es fruto de comentarios, porque incluso algunos sectores que están opuestos al gobierno sostienen que es una persecución política en el caso de Radio Morena de la ciudad de Guayaquil. Bueno, en general también la misma ley de radiodifusión y televisión y su reglamento define que el hecho de no pagar por más de 6 meses consecutivos el valor mensual que debe cancelar todo concesionario de radiodifusión y televisión es una causal, es una infracción de clase 5 que se denomina, cuya sanción es la pérdida de la concesión. Yeah. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Radio Morena. Ha estado en deuda por más de 6 meses. El Consejo tomó la determinación, terminó
terminó la concesión, se dio el debido proceso, se recibió la apelación, tomó una resolución en definitiva, fue notificada al concesionario, el concesionario ejerció algunas acciones de orden judicial, como aquel recurso que hizo, que después el juez tomó la decisión de dar de baja las medidas cautelares que había tomado de inicio y tiene un funcionamiento no autorizado y evidentemente en esas circunstancias la superintendencia tiene que actuar conforme a la ley. ¿Pese a las medidas cautelares? No, las medidas cautelares fueron tomadas en un inicio, ahí la superintendencia no actuó. Luego de eso, el mismo juez que había dictado las medidas cautelares revocó estas medidas, en cuya situación tenían todos los argumentos, la vía libre para tomar esa decisión. Absolutamente. Yo tengo que mencionar que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene que actuar conforme a la ley y una de las obligaciones fundamentales de la ley es cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Ya, ¿qué otras medidas se van a tomar o cómo están ustedes revisando todo este tipo de trabajo que se hizo previamente en torno a las frecuencias? Bueno, tengo que mencionar que es el sector de las telecomunicaciones y por supuesto la radiodifusión es un sector muy dinámico. En materia de concesiones de radiodifusión, el movimiento es continuo, es decir, unas están completando el periodo de concesión y son sujetas de renovación, otras están iniciando operación y tienen que firmar actas de puesta en operación, otras están en el periodo de operación. Es decir, es dinámico, el control por lo tanto es dinámico y es un tema que se lo tiene que realizar todos los días. La ley de radiodifusión actualmente permite entonces que se tomen este tipo de medidas. Con la nueva ley de comunicación, en los cambios que se van a dar, ¿qué diferencias usted advierte al respecto? Bueno, yo prefiero hablar de las normas que están vigentes y actuar en función de ellas. El proyecto es un proyecto que cambiaría de alguna manera, pero mientras tenga la calidad de proyecto, creo que no podríamos comparar con el que está vigente. Entonces, cuando los ciertos sectores de oposición y políticos y de comunicación también sostienen que estas medidas son de persecución del gobierno hacia los medios de comunicación, ¿qué dice usted? Bueno, tengo que recordar a la ciudadanía y a aquellas personas que hacen estos comentarios que la Superintendencia de Telecomunicaciones es un organismo eminentemente técnico y nuestras decisiones responden a esa naturaleza técnico. Nada más. Yo solo decir, lo político déjenlo a los políticos, lo técnico déjenlo a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Dos temas más para terminar. El uno tiene que ver con un convenio que ustedes acaban de firmar con una empresa DirecTV con la finalidad de que ciertas personas que hayan adquirido en su momento determinado estas antenas parabólicas caseras para obtener señal de canales internacionales ya no lo puedan hacer de aquí en adelante y que se pueda regular este tipo de servicio. ¿A qué términos llegaron en este convenio? Bueno, solo tengo que hacer una aclaración. Este servicio ha sido ilegal, es ilegal y seguirá siendo ilegal. En tales circunstancias las personas... Pero era cotidiano, era común. Era común, la lucha ha sido contra los comercializadores, hemos visto que podemos actuar con la empresa privada para tener mayor efectividad en las acciones de control, pero este es uno de los trabajos que venimos realizando desde hace mucho tiempo y buscamos que a través de la suscripción de estos convenios, a través de estos mecanismos, podamos, empresa privada y empresa pública, aunar esfuerzos para luchar contra la piratería en materia de antenas satelitales que toman la señal de un satélite y están obviando los pagos de impuestos y afectando a las empresas concesionarias que sí están pagando sus impuestos y obviamente están pagando un derecho de concesión al país. Es decir, que este tipo de circunstancias serán penadas, incluso las personas podrían ir presos para responder por esta ilegalidad. Yo tengo que hacerle un llamado a la ciudadanía y a su conciencia de que en el momento en que se toma un servicio de estos, está cometiendo un delito que tiene carácter penal, por lo tanto es sujeto de prisión y en estas circunstancias quiero hacerle un llamado para que evite llegar a esas circunstancias de carácter legal y más bien no sea parte del fraude. Gracias por atender al ciudadano. Siempre un gusto. Muy gentil, hemos conversado con Claudio Rosas, superintendente de Telecomunicaciones subrogante, para dialogar sobre lo que significa esta serie de medidas que está tomando el Estado respecto a la ilegalidad de ciertas frecuencias de radiodifusión y de canales
en el país. Aquí hemos generado esta entrevista desde el Hotel Dan Carton, aquí en la capital ecuatoriana. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta, esta vez para contarles que un nuevo contingente de cascos azules ecuatorianos viajó a Haití, donde continuarán con los trabajos de reconstrucción de este país caribeño devastado por un terremoto en el 2010. Cristian Caiza acompañó a los soldados ecuatorianos y nos cuenta historias realmente conmovedoras de estos embajadores de la paz y sus familias. No pudieron contener las lágrimas, y es que el jefe del hogar estará ausente durante 6 meses. Los fines de semana es hacer deporte. Sí, entonces eso creo que van a extrañar. Los consejos de su padre, todo llegan y le cuentan lo que les pasa en el colegio, la escuela, entonces eso creo que sí, les va a afectar un poco a mis hijos, pero ahí les voy a apoyar yo. Joel viajó a Haití para ayudar a este país en su reconstrucción y aunque se fue con mucha ilusión, no escondió su tristeza por alejarse de su familia. Sí, es muy difícil, pero ellos se sienten orgullosos que tienen un padre que es soldado ecuatoriano. Atrás quedó la nostalgia y ellos con sus buenos deseos. Era hora de partir y enfrentarse a un viaje de 3 horas hasta Puerto Príncipe, de donde él salió 5 días antes del terremoto. Ahora en su retorno, tiene una misión especial. Estoy esperando a los amigos haitianos que dejé para ver si sobrevivieron o no, a los compañeros que se los encuentra los días sábados en la feria. A ver si los encuentro o no, con esa expectativa y esa es mi emoción de llegar para ver si los encuentro o no. La noche recibió a los cascos azules ecuatorianos en Haití. En pocas horas más había que relevar al 15º contingente. Y así fue. Tomaron el mando y vinieron las primeras indicaciones. El almuerzo aquí está previsto de 12:30 a 1:30. Joel estaba listo para conocer su nuevo hogar y comenzar su misión. Aquí dejamos a Joel en esta que será su casa durante 6 meses en el campamento de la MINUSTAH en Haití. Suerte. En otro lado del campamento, otros cascos azules no veían la hora del gran retorno. He pasado maravillosamente aquí y estoy ansioso de regresar a mi tierra, a mi trabajo otra vez, a compartir con mis padres, mis hermanos, mi familia. Uno se siente muy tranquilo y a la vez también un poco feliz porque bueno, uno ya se va a hacer el encuentro con la familia allá en el Ecuador después de 6 meses de haber estado acá trabajando arduamente día a día para el beneficio de aquí del pueblo haitiano. La alegría era inmensa. Apenas 3 horas los separaba del reencuentro con sus familiares. Haití ya era un grato recuerdo. El momento esperado llegó. Ahora las lágrimas eran de alegría, de inmensa felicidad por el regreso del jefe del hogar. Muy contento de reencontrarnos con mi familia y saber que se ha venido haciendo alguna acción buena por alguien que necesita. Primeramente doy gracias a Dios de que todo le haya ido bien y me siento muy feliz de volverle a tener aquí junto a la familia. Muy contento en realidad de poder haber venido y de agruparme de nuevo con lo que es mi hogar, mi mujer, mi hija y después de haber cumplido con la misión encomendada que salimos hacia la República de Haití. Feliz porque ha venido, está cerca con nosotros otra vez. Ahora sí, se pueden sentir satisfechos. ¡Misión cumplida! ¡MINUSTAH, Ecuador! ¡Bravo! Con imágenes de Jean-Yves Loruz en Puerto Príncipe, Haití, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Ahora cambiamos de tema. Los recorridos de trabajo del presidente Rafael Correa por el país continúan. Esta semana estuvo visitando el Carmen en Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, en donde inauguró varias obras de beneficio a los pobladores de esta zona. En el siguiente reportaje les contamos con qué obras cuentan ahora estas ciudades y sus beneficios. Obras, obras y más obras.
Es lo que dejó el paso del presidente Rafael Correa por el Carmen y Santo Domingo de los Áchilas, donde se vive una verdadera revolución tras un eterno abandono. Saludamos a ese cambio positivo que vamos viendo, saludamos a esa transformación, a esas vías de comunicación. Solo en 2 obras viales de gran importancia para estas poblaciones, el gobierno actual invirtió $80 millones. Este paso lateral de 13 kilómetros de longitud en el Carmen costó $36 millones, mientras que en los 25 kilómetros de vía de 4 carriles que une a esta ciudad con Santo Domingo, se invirtieron $44 millones. Era una vía totalmente abandonada, intransitable prácticamente. Hoy tenemos una vía para unos 30 años, entonces eso para nosotros significa bastante. Es algo tan bienvenido aquí, una obra fabulosa de parte del gobierno que se ha realizado. Pero no es todo. Ahora Santo Domingo cuenta con este moderno hospital que beneficiará a más de 300,000 habitantes y en el que se invirtieron $33 millones durante apenas 22 meses que duró su construcción. Tiene capacidad para 20 camas, cuenta con atención para 20 especialidades, 5 quirófanos inteligentes, unidad de cuidados intensivos y modernos equipos para atender a la población sáchila. Hoy estamos inaugurando, sin duda, presidente, uno de los mejores hospitales del país, que Santo Domingo se lo merecía. Y por si fuera poco, se inauguraron más vías urbanas en Santo Domingo y se firmaron convenios para atender a esta ciudad en obras prioritarias como el alcantarillado y la solución al problema de la basura. Este convenio se va a firmar por un monto de más de 110 millones de dólares. El segundo convenio es un proyecto que nos cuesta $11.400.000, es para el proyecto complejo ambiental. Son otros tiempos. Es un verdadero cambio de época que viven ellos y sus hijos. Veo que la gente se manifiesta más contenta, veo lo que antes no veía en obras. El presidente está cumpliendo a todo nivel, en todo el Ecuador y en todas las provincias. Sabemos carreteras, vemos muchas obras, entonces es una realidad. No podemos dudar del presidente de la República. Con imágenes de Ivonne Naranjo y Yaní Bloruz, en el Carmen y Santo Domingo, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y que se han cumplido. Es momento de hacer una pausa. Al volver les presentamos la entrevista que Marco Antonio Bravo realizó a Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos. El ciudadano se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Comenzará con el presidente Domingo Paredes. Esta noche a las 24 horas se cierra la inscripción para que los movimientos o partidos políticos puedan presentarse en las próximas elecciones del mes de febrero aquí en el país. Conversaremos sobre este y otros temas de mucho interés. Gracias por aceptar esta participación con el ciudadano. ¿Cuál es su análisis general, global, de lo que ha significado la participación y presencia de varios movimientos, partidos políticos, prácticamente al cierre de la inscripción? Bueno, debemos reconocer que desde el año anterior a esta fecha, la dinámica de las organizaciones políticas en el campo nacional y en el campo local ha sido intenso. Tenemos ya un buen conjunto de organizaciones políticas, tanto nacionales como locales, que han presentado sus firmas de respaldo, ya sea adherencia o militancia, para su calificación como organización política que pueda participar en las elecciones de febrero del próximo año. Creemos nosotros que es muy importante esta dinámica. Veamos que hasta la fecha tenemos 12 organizaciones políticas a nivel nacional. Sí, reconocidas, aprobadas ya con resolución del Pleno a nivel nacional, entre ellos 7 partidos políticos, como partidos son nacionales, y tenemos 5 movimientos nacionales. Ahora, a nivel de partidos y movimientos nacionales procesados, que no aprobaron el 1.5%, pero que siguen presentando firmas de adhesión o de militancia para la verificación de firmas y su aprobación, tenemos 8. Pero en total, además entre partidos y movimientos nacionales, en procesamiento tenemos 20. Ahora, algo muy significativo... Ya, antes de continuar esto, ¿hasta cuándo anuncian ustedes definitivamente cuántos movimientos o partidos van a participar? Tenemos hasta el 17 de agosto. Hoy, a la medianoche, concluye la entrega de firmas
de las organizaciones atrasadas. Hemos nosotros realizado una campaña, una invitación a tiempo para que las organizaciones políticas puedan hasta el día de hoy entregar todos los paquetes con firmas para su verificación y obviamente el CNE tiene 4 semanas para elaborar la lista definitiva de las organizaciones que van a presentarse en las elecciones. En ese tiempo, si ustedes anuncian el 17 de agosto la lista definitiva, ya no hay espacio para apelaciones. ¿O cómo es el proceso? Bueno, son 4 semanas en la que la verificación de firmas jamás se comienza ni se termina sin los veedores, sin los observadores, sin los técnicos de las organizaciones políticas. Por lo tanto, cualquier anomalía, cualquier falta, de pronto algún tema que preocupe a la organización, sus técnicos inmediatamente les comunica, y eso ocurre con todas, que inmediatamente van tratando de superar estos impases con las entregas de firmas respectivas adicionales. Algunos sectores políticos han dicho que en estos últimos días el manejo informático del Consejo Electoral no ha sido el más adecuado. Por tanto, ellos no han tenido la información de primera mano ni precisa para poder verificar si están o no están habilitados para una participación posterior. Verá que todas las organizaciones políticas tienen una clave y con esa clave tienen acceso a la información al minuto, ¿sí?, del proceso de verificación de firmas. Aún más, el criterio no es válido porque con la preocupación que surgió hace algunos meses respecto a la capacidad del CNE para la verificación de firmas, nosotros ofrecimos y hemos cumplido ampliar la capacidad tecnológica y la capacidad del talento humano para que ninguna organización que entregue sus firmas de adherencia o de militancia hasta el día de hoy queden fuera. Todas tienen la obligación, y para nosotros es un deber cumplir hasta el 17 de agosto con la verificación de firma y entregar al país la lista definitiva de las organizaciones políticas que participan el próximo año en las elecciones. Para cerrar este tema, entonces, definitivamente el proceso que ustedes están llevando a cabo es muy diferente a los procesos de elecciones anteriores. Es muy diferente porque hay una participación directa de los interesados. Total, además que hemos dado un paso muy importante en la última 4ª sesión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que va a ser la creación de auditorías, auditoría informática y auditoría operativa de parte de las organizaciones políticas al CNE. Ya, ok. Vamos a otro tema que es importante. Se está hablando ahora, o algunos voceros de movimientos políticos en las últimas semanas, quizás meses, están hablando de la posibilidad de un fraude electoral en el Ecuador. Es decir, ellos ya anuncian que va a haber un fraude sin tener mayores argumentos para ello. ¿Cuál es su criterio sobre este discurso que manejan ciertos sectores de la oposición? Es preocupante, porque en primer lugar vemos que hay objetivos o fines protervos, oscuros, en un planteamiento de este tipo. El momento que se anuncia un fraude, ¿sí?, en marcha, lo lógico es que el fraude se lo vaya evidenciando a través de irregularidades o de decisiones anormales en este periodo. Por ejemplo, en todos estos meses de validación de firmas, si el fraude estuviera en marcha, ya hubiese irregularidad, hubiese queja de las organizaciones políticas respecto a las decisiones del CNE en la verificación de las firmas y en la decisión o en la resolución que se toma. En ese caso, ¿no ha habido alguna demanda, en absoluto, hemos rechazo cumplido al a cabalidad. Vuelvo a insistirle, no hemos iniciado ningún proceso de verificación de firma sin la presencia de los técnicos delegados de las organizaciones políticas. Esa es una garantía. ¿Qué otra garantía ¿qué para más garantías para desvirtuar el criterio del fraude? Hay una idea de crear un CNE paralelo con 45,000 personas para que hagan el seguimiento de lo que el CNE está haciendo. Al contrario, abrimos las puertas del CNE hasta para aquellos que desconfían del trabajo que estamos realizando. La figura de auditoría, que es una figura utilizada en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Venezuela, esta figura de la auditoría, tanto informática como operativa de cada organización política, es un mensaje más de que buscamos nosotros seguridad, ¿sí?, en la ciudadanía, que el proceso electoral del próximo año va a ser el más transparente y el más inclusivo de la historia, pese a quien le pese. Entonces, ¿se garantiza desde el Consejo Electoral? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, ¿qué es más transparencia? Desde el año pasado nos posesionamos el 29, trabajamos diciembre, enero, revisando el calendario electoral,
revisando el presupuesto y todas las actividades del calendario electoral, hemos asumido un rol de planificador de primer orden. Tenemos planificado electoralmente toda la fase preelectoral que está en marcha. Por eso podemos decir que ahora nadie es candidato. Por eso estamos haciendo un exhorto a muchos que están desbordando, ¿sí?, el proceso preelectoral como que estuviéramos en elecciones ya. ¿No se les puede prohibir que sigan difundiendo sus ideas? Al contrario, tienen que hacerlo. Lo criticable es que están violando un principio mínimo de equidad y de oportunidades para todos los precandidatos en cuanto a oportunidad de presentar su imagen, su ideario programático a la ciudadanía. Pero ellos todavía no son candidatos. Perdóname, en estos momentos, muchas personas que están ya como precandidatos están invirtiendo particularmente. Hay inversión particular en spot publicitarios, en la televisión, en la prensa, en la radio. Eso viola un principio constitucional básico. Por eso señalamos, un precandidato con dinero va a estar mucho más adelante, con más oportunidades de difusión de su imagen, de difusión de su ideario, que los precandidatos que no tienen recursos económicos. Para usted es una observación inclusiva al presidente de la República. Así es. Y solicitamos al presidente de la República equidad, un respeto a la Constitución y que lo que por Constitución le corresponde al presidente, en términos de jefe de Estado y de gobierno, vocero de las acciones del gobierno, en sus discursos en esta fase preelectoral, no estamos todavía en campaña, el 18 de octubre convocamos a campaña en esta fase preelectoral, así es, que se abstenga de emitir juicios políticos respecto a lo electoral. Bueno, hay casos muy concretos que no creo que sea adecuado considerarlo en estos momentos. Ya, entonces, el llamado es para todos. Para todos, exactamente. Ya, otro tema que vale la pena abordarlo es el Código de la Democracia. Hubo elecciones hace poco, el fin de semana anterior, en 3 parroquias. Sí. ¿Cómo se va a determinar los ganadores? ¿Con el código anterior, con la normativa anterior o con la que ya está? Porque recordemos que todas las medidas cautelares que había en ese sentido ya fueron desechadas. Sí, quisiera en primer lugar informarle que el pedido a la Corte Constitucional tuvo un solo objetivo, que se levanten las medidas cautelares del inciso 3 del artículo 19 que tiene que ver con la asignación de escaños. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia, al reformar, ¿sí?, la normativa anterior, y cuando una sala de la Corte Constitucional dio medidas cautelares a 3 artículos, entre ellos el de asignación de escaños, ¿sí?, estaba violentando enormemente la posibilidad de realizar las elecciones de 3 juntas parroquiales la semana anterior y de una junta parroquial Ayora en el Cantón Cayambe para este domingo. ¿En qué sentido? Porque nos creó un vacío legal. Y teníamos 4 juntas parroquiales creadas mucho antes de la reforma al Código y cuyas elecciones fueron convocadas mucho antes de las medidas cautelares. Entonces nos acercamos a pedirle a la Corte Constitucional una solución al problema. Y la Corte decidió levantar las medidas cautelares, que son temporales, ¿sí?, para poder realizar estas elecciones, y obviamente sé que ya hay un informe de parte de la sala respectiva de un proyecto de resolución sobre estos temas. Y eso está en competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Es decir, que el levantamiento de las medidas cautelares es temporal solamente para la asignación de escaños en estas parroquias. Bueno, jurídicamente usted sabe que una medida cautelar es una medida instrumental, simplemente para dejar la ejecutoriedad de una norma, para estudiar si los efectos de esa norma son positivos o negativos constitucionalmente hablando. Y ese carácter instrumental lo vuelve temporal. Nos sorprende también haciendo cuentas de que iniciando el calendario electoral el 24 de febrero, durante 5 o 6 meses la Corte Constitucional no haya resuelto el tema. Y creemos que uno de los beneficios de levantamiento de las medidas cautelares para realizar estas elecciones es precisamente acelerar también que la Corte Constitucional tome una decisión para tener las reglas del juego claro en el proceso electoral del próximo año. En ese sentido, ¿hasta cuándo debe tomar la Corte Constitucional una decisión definitiva que no altere el calendario electoral? Por ley ellos tienen un tiempo perentorio. Esperemos que en el transcurso de la próxima semana o las subsiguientes semanas tomen una decisión. En eso no intervenimos. No se olvide que el CNE es un ente
administrativo, técnico, administrativo, electoral. No somos un órgano deliberante y esperamos que tanto las organizaciones que forman parte de la Asamblea Nacional como la Corte Constitucional tomen las medidas adecuadas para que las elecciones del 2013 y 2014 se desarrollen con normalidad. En esta reforma al Código de la Democracia, que son 3 artículos básicos los que tienen mayor polémica, tiene que ver con la asignación de escaños, que ya hemos hablado, tiene que ver con la posibilidad de que un candidato solicite o no solicite licencia. ¿Usted cree que eso es lo adecuado, lo pertinente en este caso, para que pueda participar siguiendo ejerciendo el cargo? Verá, en un sistema presidencialista, pocas veces se ve que un jefe de Estado y de gobierno tenga que pedir licencia. Veo el caso de Estados Unidos, veamos el caso de México, caso de Brasil, caso de Venezuela, ¿sí? El sistema presidencialista es un sistema especial en que el jefe de Estado puede seguir en sus funciones, salvo que la Constitución lo señale, ¿sí? Seguir en sus funciones y estar de candidato para una reelección. Creo que el presidente Obama sigue liderando, tomando decisiones de los Estados Unidos y a la vez está promoviendo reuniones para conseguir fondos para su campaña, y eso no es inconstitucional ni rompe a la democracia. Al contrario, la consolida, porque un mal presidente o un presidente que no ha llegado a calar en la conciencia nacional puede invertir los millones de dólares que quiera. Es más, decir, pero no las elecciones va a ser el juicio de una población respecto a un gobernante. Por lo tanto, en eso yo creo que hay que sopesar bien los términos. Cuando a veces se plantea en los medios cómo limitar la promoción de la imagen, yo digo la imagen del jefe de Estado, el jefe de gobierno, es una imagen que ya está en el imaginario colectivo, permanentemente. O sea, eso no invalida que otros, ¿sí?, candidatos mañana que estén, ¿sí?, en la pugna por llegar a la presidencia de la República, tengan las mismas condiciones también. Para eso están los medios, para eso está el apoyo también de los medios públicos, tengan las mismas condiciones, promover su imagen, debatir las ideas para que sea el mandante, ¿sí?, sea el mandante el que con su voto diga quién continúa o quién lo reemplaza. Por lo tanto, es una cuestión que en nuestro sentir y en una opinión del presidente del CNE, es una cuestión que está fuera de duda. Por ejemplo, el debate que hay sobre el artículo respectivo sobre los medios. Justamente creo que hay un tema de forma. Porque en esencia sobre lo que se trata de velar a la prensa. Sí, pero lo que se trata de cuidar, de controlar, es que los medios, tanto públicos como privados, sean imparciales. Como imparciales tiene que ser el CNE. Y la imparcialidad es el concepto clave. Por eso desde el mes de febrero, marzo, decíamos a los medios, vamos a construir el reglamento con ustedes para controlarnos y autocontrolarnos. Porque ¿qué es la imparcialidad? Es no emitir un juicio de valor a favor de uno y en contra de otros, sino al contrario, dejar que el mandante, que el elector, que la electora sopese las ideas y defina su adhesión a una de esas ideas, y el día de la votación, con su voto, valore uno u otro proyecto político. El tema es que ciertos partidos políticos, movimientos, sectores sociales, medios de comunicación privados, sostienen que hay restricciones a la prensa, que no se brinda la posibilidad de conocer inclusive el pensamiento del candidato cuando estamos hablando de este artículo. O sea, usted lee la reforma al Código de la Democracia, personalmente, una opinión muy personal, no tiene sentido. Porque el momento en que se pide una imparcialidad, y eso hay que reglamentarla, verá. Veamos Europa. La Unión Europea tiene ahora una normativa electoral común, donde se norma también la fase preelectoral para evitar los desafueros que estamos viviendo ahora en el periodo preelectoral, porque todavía no estamos en campaña. Y por eso nuestro exhorto. Europa tiene una reglamentación. Muchos países de América Latina tienen reglamentada la fase preelectoral para que los medios cumplan con su deber. Ahora que estuvimos en México, la participación de los medios públicos y privados en las elecciones de México es increíble. La relación de los medios con el Instituto Federal Electoral es increíble. Pero también hubo demandas y denuncias de que los grandes canales apoyaron al candidato ganador. Es así, pero vea usted, lo más importante de todo,
el equipo, la unidad técnica del Instituto Federal de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y de control y fiscalización de los medios, tiene un trabajo extraordinariamente bien realizado, guardando siempre la equidad de que todos los candidatos tengan el mismo porcentaje de oportunidad para emitir sus mensajes a la nación, promover su imagen. Esa es la equidad. Porque se habla de prohibir las entrevistas inclusive. No, jamás eso. O sea, lea usted el artículo. Yo creo que hay una ceguera mental. Y es una ceguera mental cuando no se quiere ver la realidad objetivamente. Si hay alguna forma que yo veo que no está bien lógicamente estructurado, es en la redacción del artículo. Porque en definitiva, para que venga a Derechos Humanos Internacionales, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, lo hace sobre una base cognitiva falsa. Porque lo único que se quiere velar, y eso lo están haciendo en todos los lugares del mundo, donde la democracia se ha afianzado, es que los medios no se constituyan en sujetos políticos, tanto públicos como privados, sino que los medios sean un instrumento de información, de comunicación, de formación y que sean imparciales y sobre todo en procesos electorales tan sensibles como los nuestros aquí en América Latina. Gracias por atender al ciudadano. Hemos conversado con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, sobre diversos temas de coyuntura en el país de cara a lo que va a significar el proceso electoral en el Ecuador en el año 2013. Hasta una próxima oportunidad. Y ya estamos de vuelta esta vez. ¿Cómo y dónde se imprimen los diarios El Telégrafo, Pepe el Verdadero y El Ciudadano y los textos escolares que reciben sus hijos en sus escuelas? En el siguiente reportaje se lo contamos. Es la rotativa más moderna de América Latina y única en el país, que Editores Nacionales Gráficos, Editogran, puso al servicio del Ecuador hace 2 años. Se la utiliza las 24 horas del día y los 7 días de la semana en la impresión de periódicos, textos escolares y otros productos. Actualmente estamos produciendo El Telégrafo, el Pepe el Verdadero, El Quiteño, que es el periódico del municipio de Quito, El Ciudadano, el periódico de la Presidencia, y La Verdad de Milagro. La velocidad con la que trabaja permite que se impriman 75,000 periódicos por hora con gran calidad. De aquí salen El Telégrafo y Pepe el Verdadero a todo el país, algo que no sucede con otros periódicos. No hay un solo diario del Universo ni del Comercio en Zig-Zig, en Gualaceo, en Chordelec, en Paute. El Telégrafo y el Pepe están ahí, por ejemplo. Pero el trabajo de esta rotativa no para. Y como en la noche se imprime Pepe el Verdadero y El Telégrafo, por la mañana viene la impresión de libros, textos escolares, cuadernillos y otros productos. Estamos produciendo aproximadamente 15 a 17 millones de textos escolares al año. Para Luis, quien labora en El Telégrafo desde hace 30 años, manejar esta rotativa le ha dado grandes satisfacciones. Hemos ganado un concurso en IFRA internacionalmente. Entonces eso nos hace de que cada día nos esforcemos más por sacar un mejor producto a la calle. Y ya hemos ganado premios internacionales de calidad de impresión, como es el caso del Telégrafo, de los premios One IFRA, que ellos pasaron muchas décadas antes de poder concursar y participar. Por todo esto, Editogran se convierte en número 1 en tecnología y en capacidad instalada en el país, y a finales de año estará entre las principales empresas de la región, algo difícil de digerir para su competencia. Nosotros todos los días subimos la circulación y la lectoría, todos los días. La diferencia es distinta. Ellos han bajado su lectoría y lo dicen las propias encuestadoras que ellos trajeron al país para que midan la lectoría y midan las facturaciones. No lo digo yo. Un motivo más por el cual los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de lo que producimos. Con imágenes de Jean-Yves Loruz y Eduardo Santillán en Guayaquil, Cristian Caiza. De esta forma llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que estas y otras informaciones las pueden encontrar también en nuestro sitio en internet, que es actualizado permanentemente. La dirección en sus pantallas, www.elciudadano.gov.es. María de los Ángeles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo.